Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar hablando sobre la dirección del mercado del euro dólar para esta semana y qué tipo de oportunidades nos puede ofrecer. Vamos a empezar muy puntualmente. Vamos a entrar al gráfico. Vamos a compartir por aquí pantalla y vamos a revisar lo siguiente, señores. Euro dólar en marcos grandes, en marcos, digamos, más generosos, marcos de un día y marcos de 4 horas. Vamos a empezar por esa observación grande para luego ir yéndonos cada vez más a escenarios más pequeños que nos permitan tomar algún tipo de ventaja estadística dentro del precio. Primero, antes de ir al gráfico como tal, y esto es una explicación, o una explicación no, pero un elemento a tener en cuenta a la hora de querer invertir en gráficos grandes o en gráficos durante el tiempo en el que vamos a estar invirtiendo dentro de esta semana, perdón, y es tengan en cuenta las noticias. El día 12 de julio, es decir, este día de aquí, y el día jueves 13 de julio, vamos a tener noticias pero muy triple A en el dólar americano. El IPC, que es el foco, digamos, de atención en este momento de los bancos centrales, por supuesto, de la Reserva Federal estadounidense, para tomar la decisión o no de continuar subiendo tasas o continuarlas subiendo al mismo ritmo al que vienen subiéndolos o tomarse la eventual posibilidad de disminuir las tasas o incluso el hecho de solamente dejar de subirlas, no que las bajen, sino que las dejen de subir. Cada una de esas decisiones tiene un impacto gigantesco y brutal en el precio del dólar a nivel internacional. Pero la única manera de saber si eso va a ser de esa forma es si estos indicadores se cumplen como esperan los mercados y los analistas que se cumplan. Miren que el IPC mensual se espera que crezca un poco, es decir, que la inflación crezca un 0.3%, viniendo de un 0.1%, pero la inflación interanual, es decir, la comparada año a año, baje de un 4% a un 3.1%. Recuerden que la Reserva Federal ha mencionado ya en varias ocasiones que su objetivo es mantener la inflación alrededor del 2%. Antes era por debajo del 2%. Ahora han modificado ese aspecto y han dicho alrededor. Yo sé que es una palabra y que es un poco absurdo, pero quiero que lo tengan en cuenta porque llevar la inflación al 2% significa continuar con programas cada vez más restrictivos en términos de liquidez dentro de los mercados. Una vez dicho esto, entonces vamos a tener mucha importancia el día miércoles dentro de los mercados. Ahora, ¿a qué venimos con toda esa conversación? Vamos a ver ahora el marco diario del euro dólar. El euro dólar cerró esta semana pasada en una zona que a mí en lo personal no me gustó y no me gustó porque veníamos de respetar bastante bien un escenario de un order block en quiebre que había parecido que había generado un movimiento bajista. Es decir, este escenario que veníamos trayendo de aquí atrás, en el que el precio venía a generar aquí un high, venía aquí generando un low, pero miren que este low, está bajo que había tenido aquí, no era más bajo que este anterior, tuvimos un movimiento alcista y este movimiento alcista fue más alto que este anterior. Ahora estamos viendo un movimiento bajista que está viniendo de esta zona, pero esperábamos que el precio viniese a buscar estos niveles, por lo menos de estas zonas de aquí. Todo esto también acompañado por datos macroeconómicos. Es mucha la incidencia que se tiene en estos niveles en marcos macroeconómicos porque los precios tienden a reaccionar en estos gráficos diarios con mucha más solidez ante ese tipo de escenarios. Sin embargo, miren lo siguiente. En patrones gráficos, aquí podía haber también la configuración de algo muy interesante. Para quienes llevan tiempo viendo gráficos y quienes ya saben un poquito del tema, había la posibilidad de ese tipo de conversación. Ahora, miren lo siguiente otra vez. Gráfico diario, el precio arranca un movimiento al alza, tiene un movimiento bajista que es más alto, tiene otro movimiento, pero ya este alto no es más alto que el otro, y los siguientes ya no son más altos que los anteriores. Tenemos tres sesiones o tres intentos de ir a superar esos highs, esos máximos, y el precio no es capaz y se desploma a la baja. En marco diario, entonces, el precio, después de haber generado este último movimiento, vamos a marcarlo por aquí, después de haber generado este último movimiento de aquí, este y este, es decir, este punto, este recorrido que ha generado aquí, teníamos entonces varias zonas en las que el precio pueda reaccionar. La primera de ellas, estos últimos mínimos que tenemos aquí atrás, que si se dan cuenta son los puntos en los que el precio aquí pareciera haber empezado un movimiento bajista. Aparentemente, en este momento pareciera estar mostrando que no va a ser así. Y además, si usted traza un Fibonacci desde este punto hasta este punto, estas zonas de aquí son zonas susceptibles de cambio en el movimiento. Zonas del 78% del Fibo y zonas del 61% del Fibonacci.
Este 6 me quedó horroroso, pero bueno, me entienden un poco a lo que me quiero referir. Esas zonas suelen ser zonas estadísticamente muy utilizadas por el precio para generar movimientos de cambio en ese movimiento que vienen trayendo. ¿Cómo así de cambio? De este movimiento que venía aquí que parecía ser una corrección, pues el precio podría haber empezado un movimiento bajista. Todo esto desde un gráfico diario parece estar bastante claro. Ahora vamos al gráfico de 4 horas y aquí la cosa empieza a enredarse un poco porque el precio sí trae un movimiento muy atractivo a la baja. O sea, sí tenía un movimiento en el que el precio podría empezar a generar un movimiento bajista muy potente. Sin embargo, miren, vamos a devolver esto más o menos hasta aquí. Y quiero que se den cuenta cómo veníamos en el precio hasta estos puntos, hasta estos niveles. El precio venía en este movimiento alcista, sin embargo, teníamos zonas importantes. ¿Qué tipo de zonas? Otra vez les repito la misma situación. Miren, este punto de aquí era muy atractivo para esperar. O también teníamos un order block en el marco diario que vendría haciendo todo este movimiento de aquí, todo este movimiento alcista de aquí. ¿Listo? Entonces, estas zonas se vuelven importantes porque el precio en esos niveles dejó órdenes pendientes que deberían venir a ejecutarse en algún momento. Vamos a ver entonces el precio luego qué hace. El precio continúa subiendo en algún momento y aquí me empieza a generar otro tipo de estructuras para que nos vayamos dando cuentas cómo funciona en este momento este nivel. Ahí tenemos un alto más alto, pero miren que aquí ahora tenemos otro movimiento de ruptura bajista, otro punto que termina rompiendo. ¿Qué podría uno esperar después de ese movimiento? Un retroceso, teniendo en cuenta todo lo que ya venimos viendo en el marco diario, ¿no? Y luego tener un movimiento bajista otra vez. Eso es digamos, lo que teóricamente se nos ha enseñado que es lo que el precio suele venir a buscar. ¿Qué pasó en el gráfico? El precio efectivamente toma un retroceso, viene a buscar en algún momento esos puntos interesantes del retroceso y arranca un movimiento bajista nuevamente. Pero cuando llega a este nivel, miren que este nivel era el nivel de liquidez que había dejado en el gráfico de 4 horas. Es decir, aquí había un bloque de órdenes que había hecho que este precio se moviera al alza. Este bloque de órdenes de aquí que había hecho que este precio se moviera al alza, vino a intentar ser testeado aquí, pero no lo fue. Y después de generar este retroceso aquí, completar el movimiento y venir a buscar entrega precio en esta zona, y toma esas órdenes de ahí y vuelve a arrancar un movimiento alcista. Volvemos otra vez al gráfico de la reproducción y miren cómo el precio después de venir a tocar esa zona ya no tiene la misma contundencia a la hora de bajar y cuando viene a buscar otra vez el precio en esos niveles, otra vez ese mismo nivel, otra vez la misma zona, miren lo que pasa a continuación. El precio arranca un movimiento alcista, ya esto no es un retroceso, porque parece querer venir a buscar estos niveles y miren lo que está pasando en este momento. Tenemos el precio con una vela de 4 horas que está comiéndose ese máximo anterior, esa zona anterior, digamos, que era importante en estos niveles y no tenemos claro entonces hacia dónde se podría mover el precio. Una vez aclarado todo ese panorama, entonces, ahora sí, mi perspectiva, mi visión del mercado. Aquí tenemos varios escenarios. El primero, tener en cuenta que esta vela de 4 horas que estamos observando es una vela a la que todavía le faltan 2 horas de mercado para cerrar por completo. ¿Qué significa? Esta vela todavía puede cerrar generando una mecha y cerrando por dentro de la vela, dentro de este escenario. ¿Listo? Si eso pasa así en marco de 4 horas, podríamos buscar en marco de 1 hora, venir a buscar estos niveles de aquí abajo. Es decir, intentar jugar un poco con el rango. Cuando digo jugar me refiero a intentar aprovecharnos de este movimiento que pareciera el precio estar generando una especie de rango. Eso es lo primero. Lo segundo, tengan en cuenta que el mercado está preparándose, es decir, hay traders institucionales y hay traders retail, hay traders bancarios monstruosos que están posicionándose a la espera de cómo va a salir el dato del miércoles de inflación. ¿Por qué? Porque ese dato lo que hace es darnos luces, darnos alguna idea de cómo puede comportarse la Reserva Federal en los próximos meses y en sus próximas reuniones frente a la posibilidad o no de detener la subida de tasas o de subir más tasas aún o de hacerlo de manera más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero que sale de los mercados tiene que dirigirse a algún lugar. Quienes terminan sacando su dinero, por ejemplo, de Estados Unidos, a manera de ejemplo, van a generar entonces una oferta excesiva de dólar. Si yo necesito sacar mi dinero de Estados Unidos y llevármelo, por ejemplo, a Europa, necesito cambiar esos dólares por euros para poder comprar lo que vaya a comprar en Europa. Al meterle más dólares a la economía americana, pues lo que hago es incrementar la oferta y al incrementar la oferta el precio se desploma. Cuando el precio se desploma, pues hace que este movimiento del euro dólar se venga hacia arriba. Si sucede al revés, en caso de que se vuelva más atractivo tener dólares, va a pasar justamente lo contrario.
Imaginémonos otra vez en el mismo ejemplo que yo quiero vender mis participaciones dentro de Europa e irme a comprar participaciones en Estados Unidos. Pues voy a necesitar comprar dólares para poder ingresar a ese mercado. Eso va a generar entonces una apreciación en el dólar y por lo tanto un movimiento bajista en el euro dólar. Entonces, en esa lógica y siempre teniendo en cuenta esas situaciones, en esos escenarios, pues podríamos ver un movimiento bajista. Entonces, aquí hay una combinación, por lo menos en términos de la semana en cuanto a dirección, dependiendo dónde se generen ciertos movimientos, puede ser atractivo buscar algún tipo de entrada. Repito, si esta vela de 4 horas cierra rechazando esa zona, rechazando ese nivel, es porque ha venido a manipular estos highs de aquí arriba, ha venido a manipular estas zonas altas de aquí arriba y podríamos buscar un movimiento bajista. También me ayuda, técnicamente hablando, que aquí hay una serie de imbalances que dejaron, que digamos, unos desequilibrios que se dejaron trazados después del cierre del día viernes, que quedaron muy evidentes. Si usted baja el gráfico de 1 hora, se puede dar cuenta que aquí hay una serie de órdenes que no están llenas todavía y que el precio tiene un espacio para bajar. Pero el precio tiene que mostrarnos que tiene la intención de bajar. En este instante, así como está, no es una buena opción de venta porque esto es como tirar una moneda al aire. Puede ser que baje, puede ser que no. Sin embargo, vamos a esperar qué pasa con estas velas de aquí y si el precio es capaz de cerrar bajista. Una vez cierre bajista, necesitamos digamos, un bajo más bajo que estos anteriores, un retroceso y a partir de ese retroceso sí se puede empezar a vender. Ese es un escenario. El otro escenario es que la vela cierre por encima con mucha fuerza al alza y ahí lo que haríamos es lo contrario, es buscar un retroceso y buscar que el precio tenga una continuidad en ese movimiento. También porque miren que el precio viene teniendo algo parecido a esto. ¿Listo? Yo en caso tal de que la vela cierre por encima y si el precio viene cayendo, aprovecharía el movimiento solamente hasta estos niveles, porque en estos niveles hay una serie de órdenes que pueden ser cubiertas de venir a llenar estos vacíos de aquí y volver a tener un movimiento alcista. Entonces, mucho cuidado con cómo cierra la vela, dónde cierra, dónde quedan formadas esas estructuras y cómo podemos aprovechar ese tipo de oportunidad. Para quienes operamos en intradía, marcos de 15 minutos, de 5 minutos, etcétera, lo mismo, hoy tuvimos, por ejemplo, en nuestra operativa personal, en nuestra operativa, digamos, eh, del día a día, nos tuvimos que comer un stop, la mitad de un stop realmente. Pero, ¿por qué? Porque esperábamos que después de tener estos highs iguales aquí y el precio haber arrancado este movimiento, podría haber tenido un retroceso en estas zonas y venir a buscar un movimiento bajista, pero el precio no fue capaz de hacer eso. También es cierto que no esperamos la confirmación de este low de aquí, es decir, no esperamos que el precio sobrepasara ese low. Puede haber sido un error, eso lo analizaremos más tarde, pero habíamos buscado una confirmación en el DXY, en el dólar index, que por supuesto terminó rompiéndose y el dólar index se desplomó con muchísima fuerza. Y pasa lo mismo, si el euro versus el dólar se desploma, el euro dólar como paridad sube. Es así de sencillita el tema. Entonces, ¿en qué estamos en este momento y qué podemos esperar para el resto de la semana? Depende, como siempre y como todo en el trading. Vamos a ver cómo cierra esta vela de 4 horas, cómo cierra la vela diaria. Va a ser bastante interesante ver cómo cierra eso. Vamos a ver estas noticias del dólar, cómo terminan afectando la semana de operativa. En este momento es una mera especulación, pero son noticias que se van a ir materializando durante el transcurso de la semana. Entonces, hay que ver cómo cierra esto y sea como sea que cierre, pues podemos tomar ya cierto tipo de posiciones o cierto tipo de alternativas. Tengan en cuenta, repito, las zonas en las que estamos. Este es el high de las últimas sesiones y este es un high ya de sesiones mucho más altas. Podría ser eventualmente que el precio venga a manipular estos niveles de aquí y ya desde allá arriba venir a buscar algún tipo de movimiento bajista. Aunque, si me preguntan a mí, creo que si el precio viene hasta estos niveles es porque efectivamente movieron muy fuerte el precio del dólar a la baja y es muy difícil que el precio sea capaz de continuar un movimiento bajista. Veremos cómo se termina de concretar ese tipo de movimientos. Una cosita para tener en cuenta y es las correlaciones, digamos, la correlación negativa que tiene este par con algunas otras paridades. Ejemplo, el dólar franco, vamos a mirarlo, lo tengo por aquí en este. El dólar versus el franco suizo en marco de 4 horas pasa la misma situación. Teníamos un high de la sesión y un low de la sesión anterior y no fueron, el high de la sesión anterior sí fue respetado con muchísima prudencia. Miren esto, en marco de 1 hora el precio viene, toca su high del día anterior y al caer se lleva el low de la sesión anterior sin ningún problema. Este punto rojo que tienen aquí abajo es el mínimo de la sesión del viernes, es decir, este punto rojo vino a ser manipulado aquí abajo, pero, y otra vez vuelvo a lo mismo, el precio tenía un espacio para venir a buscar aquí una serie de órdenes. Eso puede ser que se demore 2, 3, 4, 5 días en venir a buscarlo, o puede ser que mañana nos despertemos y tengamos un movimiento muy fuerte hasta aquí y luego un precio de caída. ¿Qué sucede con esto? Como esto es
una correlación inversa. Entonces, si el precio del dólar franco continúa cayendo, es muy factible que el precio del euro dólar continúe subiendo y viceversa. Si el dólar franco genera este retroceso hasta estos niveles, puede ser que el euro dólar busque un movimiento bajista a buscar ese retroceso hasta las zonas que les estuve mencionando. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta que puede ser muy atractivo. El dólar index pasa la misma situación. Miren lo que les estaba diciendo. Habíamos tomado la entrada en búsqueda de ventas porque teníamos la posibilidad de que el dólar index viniese a buscar una serie de compras. Es decir, que el dólar index viniese a llenar estos espacios que había dejado después de esta zona. Como teníamos este espacio, la posibilidad de que el precio viniese a buscar estos niveles de aquí generaba una expectativa de caída en el euro dólar, es decir, que el euro dólar tuviese un movimiento bajista, pero no fue así. Como el dólar, el dólar index se desploma, se come el mínimo de la sesión anterior, pues el euro dólar lo que hizo fue subir. Es así de sencillito. Y por último, solamente para tener en cuenta, miren cómo el dólar CAD, por ejemplo, el dólar CAD que está por acá arriba, tiene un movimiento bajista también muy fuerte y lo mismo, tiene un espacio para venir a buscar una serie de correcciones en estos niveles. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No tenemos una bolita de cristal, pero quiero es que vean cómo hay una serie de correlaciones que están bastante interesantes. El libra dólar, por ejemplo, está mostrando una debilidad del dólar en la que la libra se ve apreciada. Vino a buscar una zona importante, un orden del bloque anterior que había dejado y arranca un movimiento alcista. Entonces, tengan en cuenta todas esas circunstancias para ver luego cómo pueden compatibilizar toda esa observación con la observación que están haciendo en el eurodólar en el día a día. Y ténganlo en cuenta porque esta zona de aquí abajo de los 1.090 más o menos se vuelve muy atractiva a la hora de querer buscar algún tipo de operativa si es que se da. Si no se da, pues no se dio y ya está, no podemos hacer nada. La vela de 4 horas está muy potente al alza, pero todavía le quedan 2 horas. Así que mucho cuidado que 2 horas son el 50% de una vela de 4 horas. Entonces, mucho cuidadito porque si eso se devuelve en esas 2 horas, pues vamos a tener una vela de 4 horas rechazando esos niveles y esas zonas de allí. Señores, no siendo más, espero, como siempre les digo cada video, de corazón, que este tipo de información sea de utilidad, que les pueda ayudar a mejorar el análisis, a hacerlo más profundo, a llenarlo de más información, a ir mejorando y perfeccionando cada día todo ese tipo de cosas que hacemos en el mercado Forex. Como siempre les digo, síganos, denle suscribir al botoncito que tienen ahí abajo, tienen por aquí en alguna parte nuestras redes sociales para que estén pendientes del contenido que vamos subiendo. Intento compartir muchísima información a través del canal de Telegram. Si no están ahí, vayan a verlo, que es muy, muy, muy bueno. Y por supuesto, Instagram, TikTok, todo ese tipo de cosas donde tienen mucho más contenido. Les mando un enorme abrazo, señores. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.